El aire olía a flores y a pastel recién horneado, una mezcla dulce que representaba el fruto de mi esfuerzo. La música suave llenaba el jardín de mi casa, donde amigos y familiares celebraban la graduación de mi hijo menor, Lucas. Verlo reír, con su toga y birrete ligeramente ladeados, me llenaba el pecho de un orgullo que casi dolía. Era la culminación de 18 años de lucha silenciosa, de noches sin dormir y de sacrificios que solo yo conocía. Fue entonces, en medio de esa sinfonía de felicidad, cuando lo vi. Ricardo Vargas, mi exmarido, el hombre que se había desvanecido de nuestras vidas como el humo, estaba de pie junto a la entrada, observando la escena con una sonrisa cínica. El tiempo se detuvo. El murmullo de las conversaciones se convirtió en un zumbido sordo y el calor de la tarde se transformó en un hielo que me recorrió la espalda. Era un fantasma en mi paraíso, una sombra indeseada proyectada sobre el día más luminoso de mi hijo. Él avanzó con la misma confianza, arrogante que recordaba, como si en lugar de 18 años hubieran pasado solo 18 minutos. Saludaban a algunos invitados con una inclinación de cabeza, aceptando felicitaciones que no le correspondían, como el dueño de una fiesta a la que no había sido invitado. Mi corazón martillaba contra mis costillas, una furia helada mezclada con un pánico paralizante. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo osaba profanar este momento sagrado, construido sobre las ruinas que él mismo había dejado atrás? Lo vi acercarse a mis hijos. Mateo, mi primogénito, se tensó al instante, su mandíbula apretada y sus puños cerrados a los costados. Valentina, mi dulce mediadora, palideció y me buscó con la mirada, sus ojos llenos de una pregunta aterrorizada. Lucas, mi pequeño, solo lo miraba con una curiosidad confusa, incapaz de reconocer al hombre que era su padre, solo de nombre. La humillación fue instantánea y pública, un foco de atención que quemaba mi piel. «Sofía, no has cambiado nada», dijo Ricardo cuando finalmente llegó hasta mí. Su voz era un veneno meloso que pretendía ser un cumplido. Su descaro era monumental. Actuaba como si tuviera algún derecho a estar allí, a compartir nuestra alegría. Me miraba, luego miraba a su alrededor, evaluando la casa, el jardín bien cuidado, el éxito evidente de mi negocio de banquetes que servía la fiesta. Era una mirada de tasador, no de un padre arrepentido. Sentí cómo la sangre huía de mi rostro, y por un segundo temí desmayarme. El murmullo de la fiesta había disminuido. Los ojos de todos estaban sobre nosotros, esperando el estallido, el drama, la vergüenza de tener que gestionar su regreso no deseado frente a todos los que me habían visto luchar sola. Fue una bofetada. Él no había vuelto por nosotros, había vuelto por algo que creía que podía reclamar. Su presencia era una mancha de aceite en el agua cristalina de nuestra paz. Cada sonrisa que dirigía a nuestros hijos era una mentira, cada palabra una manipulación. Intentó abrazar a Lucas, quien retrocedió instintivamente, refugiándose detrás de su hermano mayor. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo no pareció inmutarse por el rechazo. Su piel era gruesa, curtida por años de egoísmo. En cambio, levantó la voz para que todos lo oyeran. «He vuelto para quedarme. Una familia debe estar unida». La frase, cargada de una hipocresía monumental, quedó suspendida en el aire, matando cualquier vestigio de celebración. Me sentí expuesta, vulnerable, como si me hubieran desnudado emocionalmente en mi propia casa, en mi propio triunfo. Él quería que todos creyeran que era el patriarca pródigo, regresando a un hogar que lo esperaba, cuando la verdad es que él nunca había construido un hogar, solo lo había destrozado. En ese momento, una oleada de náuseas me invadió. Era la injusticia en su forma más pura. Este hombre, que nos había abandonado a nuestra suerte, sin un centavo, sin una explicación, ahora se presentaba como el Salvador, el padre amoroso, que volvía para reclamar su lugar. La humillación no era solo por su presencia, sino por la impotencia que sentí en ese primer instante, la vieja costumbre de sentirme pequeña a su lado. Quería gritarle, echarlo, exponerlo frente a todos como el cobarde que era, pero entonces vi los rostros de mis hijos, la confusión de Lucas, la angustia de Valentina, la ira contenida de Mateo. No podía permitir que él les robara este día con un escándalo.
Respiré hondo, anclándome en la fuerza que había cultivado durante casi 2 décadas de soledad y trabajo duro. Y mientras él seguía hablando, con su encanto falso y sus promesas vacías, algo dentro de mí cambió. El miedo empezó a disiparse, reemplazado por una calma fría y cortante. Él miraba mi casa, mi negocio, a mis hijos bien vestidos y educados, y en sus ojos vi el brillo de la codicia. Creía que había vuelto a un campo fértil, listo para la cosecha, sin tener la menor idea de quién había labrado la tierra, quién había sembrado las semillas y, sobre todo, a nombre de quién estaba registrada la propiedad de todo lo que veía. Él pensaba que volvía a reclamar su mitad, pero no sabía que, en su prisa por abandonarnos, había dejado atrás un detalle, un simple papel olvidado en un cajón, un documento que ahora era mi arma secreta, la llave de una justicia silenciosa que yo, y solo yo, estaba a punto de impartir. Mi nombre es Sofía Ramírez y tengo 58 años. En los papeles sigo siendo una mujer casada, pero en mi corazón y en mi alma me he considerado viuda durante los últimos 18 años. Viuda de un hombre vivo, lo que es, créanme, una carga mucho más pesada de llevar. Vivo en la misma casa donde crecieron mis hijos, una casa que he llenado con el aroma del pan recién horneado y el murmullo constante de mi trabajo. Soy la dueña de Delicias de Sofía, un pequeño pero respetado negocio de banquetes que construí literalmente con mis propias manos, desde la ceniza de la vida que Ricardo Vargas dejó atrás. Mi vida actual es un tapiz tejido con madrugadas, listas de ingredientes, el calor de los hornos y la satisfacción silenciosa de ver a mis hijos convertirse en personas de bien. Todo gracias a un esfuerzo que él nunca presenció ni apoyó de ninguna manera. Antes de que Ricardo se fuera, yo era una persona completamente diferente. Era una esposa y madre a tiempo completo, dependiente de él para todo, desde el dinero para el mercado hasta el sentido de mi propio valor. Mi mundo era él y nuestros 3 pequeños. Cuando desapareció sin dejar rastro, no solo me rompió el corazón, destrozó los cimientos de mi existencia. Recuerdo las primeras semanas como una neblina de pánico y lágrimas, mirando las caras asustadas de mis hijos y sintiendo un vacío tan profundo en el estómago que no sabía si era hambre o puro terror. Él no solo me abandonó a mí, abandonó a Mateo, que tenía 7 años, a Valentina, de 4, y al pequeño Lucas, que apenas era un bebé. Me dejó sin dinero, sin explicaciones y sin la más mínima idea de cómo iba a sobrevivir al día siguiente. Mi rutina diaria nació de esa desesperación. Comencé a despertarme a las 4 de la mañana, mientras la ciudad aún dormía, para hornear los primeros pasteles del día. El olor a canela y vainilla se convirtió en mi compañero constante, un aroma que luchaba por enmascarar el hedor del miedo. Mis manos, que antes solo habían conocido las caricias y los quehaceres domésticos, se llenaron de callos por amasar, de pequeñas quemaduras por el horno. Cada pedido era una pequeña victoria, una comida más en la mesa, un pago de la factura de la luz. Mi vida se convirtió en un ciclo incesante de trabajo, cuidar a los niños, ayudarlos con sus tareas bajo la luz de una lámpara de cocina y caer en la cama exhausta, solo para empezar de nuevo unas horas después. No había tiempo para el duelo, ni para el rencor, solo había tiempo para sobrevivir. Soy, por naturaleza, una mujer tranquila. Siempre he preferido la paz, de mi jardín, a las conversaciones ruidosas. Pero el abandono me obligó a cultivar una fortaleza que no sabía que poseía. Es una fuerza silenciosa, no de gritos ni de confrontaciones, sino de una resistencia inquebrantable. Es la misma paciencia que tengo con mis orquídeas, sabiendo que la floración requiere tiempo, cuidado y la firmeza para podar lo que está muerto. Aprendí a negociar con proveedores, a tratar con clientes difíciles, a administrar el dinero con una precisión milimétrica. La gente a menudo confunde mi calma con debilidad, un error que Ricardo, en su arrogancia, estaba a punto de cometer de nuevo. No se daba cuenta de que la mujer que él había dejado atrás, asustada y dependiente, ya no existía. A pesar de esta coraza, mi mayor vulnerabilidad sigue siendo la misma. Mis hijos. El regreso de Ricardo no me asusta por lo que pueda hacerme a mí,
sino por el dolor que puede infligirles a ellos. Me aterra ver la ira reavivada en los ojos de Mateo, la confusión en el corazón de Valentina y, sobre todo, la curiosidad herida de Lucas hacia un padre que es un completo extraño. Mi instinto más primario es protegerlos, crear una barrera a mi alrededor para que su veneno no los alcance. Esta preocupación es una corriente subterránea constante de ansiedad, un recordatorio de que, no importa cuán exitosa o independiente sea, el bienestar de mis hijos siempre será el talón de Aquiles de mi alma. Haría cualquier cosa para asegurar su paz, y esa es una promesa que me hice a mí misma hace mucho tiempo. Recuerdo una vez, hace unos años, cuando un cliente importante se negó a pagarme un gran evento, alegando fallos inexistentes. Me sentí pequeña y asustada, como en los viejos tiempos. Pero entonces miré una foto de mis 3 hijos en mi escritorio, y algo se endureció dentro de mí. Al día siguiente me presenté en su oficina, no con amenazas, sino con una carpeta que contenía el contrato firmado, testimonios de invitados satisfechos y una calma gélida que lo desarmó por completo. Le expliqué con una voz que no temblaba que si no pagaba en 24 horas, mi abogada se pondría en contacto con él. Esa tarde, el dinero estaba en mi cuenta. Fue una pequeña batalla, pero me enseñó que mi fuerza no residía en el volumen de mi voz, sino en la solidez de mi determinación, especialmente cuando luchaba por lo que era justo. Así que aquí estoy, a los 58 años. Ya no soy la esposa abandonada de Ricardo Vargas. Soy Sofía Ramírez, la mujer que convirtió las lágrimas en sudor y el sudor en un futuro para sus hijos. Soy la madre de un ingeniero, una futura abogada y un brillante estudiante universitario. Mi identidad no está definida por el hombre que se fue, sino por todo lo que construí en su ausencia. Él puede haber regresado esperando encontrar ruinas de las que sacar provecho, pero lo que encontrará es una fortaleza. Y esta vez, la guardiana de la fortaleza está preparada para la batalla, con armas que él ni siquiera sabe que existen. Mi historia hasta ahora ha sido una de supervivencia y reconstrucción. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mis hijos son los 3 pilares que sostienen mi mundo, pero cada uno fue tallado de forma diferente por la ausencia de su padre. Mateo, mi hijo mayor de 25 años, es mi guardián. Él recuerda demasiado bien el sonido de mis sollozos ahogados en la almohada y la sensación del hambre antes de que mi negocio despegara. Por eso, su amor por mí es feroz, casi posesivo, y su resentimiento hacia Ricardo es un abismo profundo y oscuro. Es un ingeniero brillante, un hombre serio y responsable que tuvo que crecer demasiado rápido, asumiendo el papel del hombre de la casa, cuando solo era un niño asustado. En la fiesta, lo vi interponerse físicamente entre Ricardo y yo, un muro humano construido con años de dolor y una lealtad inquebrantable. Su mirada no contenía ninguna duda, solo una advertencia helada que Ricardo, en su ceguera egoísta, no supo interpretar. Valentina, con sus 22 años, es el corazón mediador de nuestra familia. Ella no recuerda a Ricardo con la claridad amarga de Mateo, sino a través de una neblina de impresiones infantiles y fotografías viejas. Es estudiosa, está a punto de convertirse en abogada y posee una naturaleza compasiva que a veces me preocupa. Siempre busca el equilibrio, la razón, y aunque su desconfianza hacia Ricardo es palpable, puedo ver en sus ojos una pequeña y peligrosa chispa de anhelo por él, padre que nunca tuvo. Ella es la que intenta calmar a Mateo, la que me pregunta en susurros si estoy bien, tratando de mantener unida a nuestra pequeña familia frente a esta invasión. Su conflicto es silencioso pero profundo, una batalla interna entre la lealtad a la madre que lo dio todo y la curiosidad por el padre que no dio nada. Y luego está Lucas, mi Benjamín de 18 años, el recién graduado. Para él, Ricardo no es más que un fantasma, una historia que le he contado con cuidado para no envenenar su corazón. No tiene recuerdos propios, solo un vacío que Ricardo ahora intenta llenar con su encanto artificial. En sus ojos veo una tormenta de emociones contradictorias. La lealtad a su familia, la curiosidad por este extraño carismático que dice ser su padre, y una vulnerabilidad que me aprieta el pecho.
Él es la presa más fácil para un depredador como Ricardo, porque su anhelo es puro, no está manchado por el recuerdo del dolor. Proteger a Lucas de la inevitable decepción, sin destruir su espíritu curioso, se ha convertido en mi prioridad más inmediata y delicada. Ricardo lo sabe, y por eso sus sonrisas más amplias y sus promesas más vacías van dirigidas a él. Ricardo Vargas, a sus 60 años, sigue siendo un hombre atractivo para quien no conoce la podredumbre que esconde. El encanto que una vez me sedujo sigue ahí, en su sonrisa fácil y en su forma de hablar que hace que la gente quiera creerle. Pero yo veo más allá. Veo la desesperación apenas velada en sus ojos, las finas arrugas de preocupación que su sonrisa no puede ocultar. Noto el ligero desgaste en el cuello de su camisa, que intenta parecer cara, y siento el aura de un hombre que ha apostado y lo ha perdido todo. No ha vuelto movido por el remordimiento. Eso lo sé con una certeza absoluta. Ha vuelto porque está en la ruina. Sus negocios fracasaron. Su salud, según he oído de un primo lejano, ya no es la de antes. Y nos mira como un náufrago mira un bote salvavidas. Somos su última oportunidad, su plan de jubilación. Su motivación va más allá de la necesidad económica. Está profundamente arraigada en su ego colosal. Ricardo no puede soportar la imagen de sí mismo como un fracasado. Regresar a una familia visiblemente próspera y exitosa, con hijos bien encaminados y una exesposa que ha triunfado sin él, es una forma de robarse nuestro éxito, de reescribir su propia historia de fracaso como una de redención. No busca perdón, busca un escenario y un elenco para su última actuación. Quiere los beneficios de una familia, el apoyo, la comodidad, el dinero, sin haber pagado nunca el precio del sacrificio, la lealtad o el esfuerzo. Quiere sentarse a la cabecera de una mesa que no ayudó a poner, para darse un festín con una cosecha que no sembró. Es el acto de parasitismo más puro que he presenciado. Nuestra relación no siempre fue así de tóxica. Al principio me enamoré perdidamente de su energía, de su ambición, de la forma en que me hacía sentir que el mundo era nuestro. Pero con el tiempo, empecé a notar las pequeñas grietas en su fachada, las promesas rotas, el dinero que desaparecía para inversiones que nunca daban frutos, su sutil manera de hacerme sentir culpable por sus propios errores. El egoísmo era el hilo conductor de todas sus acciones, un hilo que yo, cegada por el amor, me negué a ver durante demasiado tiempo. Su partida no fue el resultado de una pelea explosiva, fue mucho peor. Una mañana, simplemente no estaba. Se fue sin una nota, sin una llamada, sin una palabra. Desapareció, borrándonos de su vida con una facilidad escalofriante. El acto final y más elocuente de un hombre que nunca amó a nadie más que a sí mismo. Los primeros años tras la partida de Ricardo fueron un largo y borroso túnel de desesperación. El silencio en la casa era un estruendo que me recordaba constantemente nuestra soledad. Recuerdo abrir la despensa y ver un solo paquete de arroz y un par de latas, y sentir un pánico tan frío que me cortaba la respiración. Mis hijos eran demasiado pequeños para entenderlo, solo sabían que tenían hambre. Fue una vecina, doña Elvira, quien me dio la idea al elogiar un simple bizcocho que le llevé. «Deberías venderlos, Sofía», me dijo. Esa noche, usé los últimos huevos y la poca harina que me quedaban para hornear mi primer pedido. El dinero que gané, unas pocas monedas que apreté en mi mano, se sintió como el primer aliento después de casi ahogarme. No era un negocio, era un acto de supervivencia. Mi cocina se convirtió en mi santuario y mi fábrica. Las madrugadas se volvieron mi horario de trabajo. Mientras el resto del mundo dormía, yo estaba cubierta de harina, con el calor del horno como única compañía. Amasaba el pan para los desayunos de mis hijos y, al mismo tiempo, las bases de los pasteles que vendería ese día. Recuerdo el dolor en mi espalda, el ardor en mis ojos por la falta de sueño y la lucha constante por estirar cada centavo. No había coche, así que hacía mis entregas en autobús, con Lucas, en un portabebés, Mateo sujetando una bolsa con cuidado y Valentina agarrada a mi falda. La gente me miraba con una mezcla de lástima y admiración,
Pero yo no tenía tiempo para sentir ninguna de las dos cosas. Solo sentía la urgencia de seguir adelante. Un paso a la vez, un pastel a la vez. En ese proceso, renuncié a todo lo que era yo. Dejé de ser Sofía para convertirme únicamente en mamá. Olvidé lo que era comprar un vestido nuevo, sentarme a leer un libro o tomar un café con una amiga. Mi reflejo en el espejo me mostraba a una extraña, con ojeras permanentes y el cabello siempre recogido en un moño apresurado. La posibilidad de rehacer mi vida amorosa ni siquiera cruzó mi mente. Era una fantasía absurda, un lujo de otro universo. Mi energía, mi tiempo, mis pensamientos, todo estaba hipotecado al futuro de mis hijos. Cada moneda ahorrada no era para mí, era para sus libros, sus zapatos, su educación. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, una proveedora silenciosa cuyo único propósito era asegurarse de que las vidas de sus hijos fueran más brillantes que la suya. El mayor sacrificio, el que todavía me duele en un rincón del alma, fue cuando Mateo fue aceptado en la Universidad de Ingeniería. La matrícula era una cifra astronómica, imposible de alcanzar. Después de semanas de angustia, abrí el pequeño cofre de madera donde guardaba las joyas de mi madre, su anillo de bodas, un par de aretes de perlas, un delicado collar de oro. Eran mi única conexión tangible con ella, mi único patrimonio. Fui a una casa de empeño con el corazón hecho pedazos y las cambié por un fajo de billetes. Mientras el hombre tasaba el oro, yo no veía joyas. Veía el primer día de clases de mi hijo, su futuro. Cambié mi pasado por su porvenir sin dudarlo un segundo, pero una parte de mí se quedó en ese mostrador polvoriento para siempre. Pero las dificultades no eran solo económicas. El peso de la soledad era, a menudo, insoportable. Ser la única figura de autoridad, la única fuente de consuelo. El único motor de la familia es un trabajo para dos personas que yo tuve que hacer sola. Hubo noches en las que, después de que los niños se durmieran, me sentaba en la oscuridad de la cocina y lloraba en silencio, abrumada por la certeza de que si yo caía, todo se derrumbaría. Tenía que ser fuerte para consolar a Mateo cuando extrañaba a su papá, para explicarle a Valentina por qué no teníamos vacaciones como sus amigas, para inventarle a Lucas historias de un padre valiente que estaba en un viaje muy largo. La mentira me pesaba, pero la verdad habría sido demasiado cruel para ellos en ese momento. Y sin embargo, de todo ese dolor, florecieron las mayores alegrías de mi vida. Vi a Mateo caminar en su ceremonia de graduación, el primer ingeniero de la familia, y supe que el anillo de mi madre se había transformado en un diploma. He visto a Valentina convertirse en una estudiante de derecho brillante y apasionada, debatiendo con una elocuencia que me deja sin aliento. Y ahora Lucas, mi pequeño, con su propia aceptación universitaria, listo para empezar a escribir su propio futuro. Cada uno de sus logros es una medalla que me cuelgo en el alma. Son la prueba viviente de que mi esfuerzo valió la pena, de que mis sacrificios no fueron en vano. Ellos son mi obra maestra, mi verdadera riqueza, la fortuna que construí sobre los escombros de mi vida. El contraste es una herida abierta. Yo di mi juventud, mis sueños, mi salud, mis noches, mi herencia. Lo di todo, sin reservas, para construir este pequeño imperio de amor y oportunidades para mis hijos. ¿Y qué recibí de Ricardo a cambio? Un silencio de 18 años. Ni una llamada, ni una carta, ni un centavo para la manutención. Una ausencia tan total y absoluta que equivale al más profundo de los desprecios. Él no solo se fue, nos borró. Ahora regresa y mira a su alrededor como si tuviera algún derecho a participar en la cosecha. Quiere reclamar los frutos de un árbol que no solo no regó, sino que intentó arrancar de raíz. La injusticia de su pretensión es tan vasta que me ahoga. Por eso, esta casa no es solo un conjunto de ladrillos y cemento. El negocio no es solo una fuente de ingresos. Son el monumento a mi lucha. Cada pared está impregnada de mis lágrimas y mi sudor. Cada receta de mi menú es un capítulo de mi historia de supervivencia. Este lugar, esta familia, esta estabilidad, no son bienes materiales a repartir, son sagrados, son la manifestación física del amor de una madre. Y no
permitiré, bajo ninguna circunstancia, que el hombre que intentó demolerlo todo vuelva ahora con una pala para llevarse los cimientos. Esta no es una batalla por dinero. Es una batalla por mi historia, por mi dignidad y por el alma de mi familia. Y es una batalla que no pienso perder. Esta casa es mucho más que mi hogar. Es el ancla de mi vida. Sus paredes han absorbido el eco de las risas de mis hijos, el aroma de miles de pasteles horneados y el murmullo de mis plegarias en las noches más oscuras. El jardín que al principio era un trozo de tierra seca y abandonada, es ahora un oasis de color y vida que he cultivado con mis propias manos. Cada flor, un pequeño triunfo sobre la aridez. Ricardo nunca entendió el valor de este lugar. Para él, era solo una casa pequeña y vieja, en un barrio modesto, un peldaño temporal antes de la mansión que siempre soñó tener. Pero para mí, estas paredes son los brazos de mis padres, el único legado material que me dejaron, y la fortaleza donde mis hijos y yo nos refugiamos del mundo cuando éste se volvió hostil y frío. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de una sabiduría profunda, me enseñó el valor de tener raíces. Él mismo construyó esta casa con sus manos, ladrillo a ladrillo, y siempre me decía que la tierra es lo único que realmente perdura. Recuerdo sus manos ásperas y fuertes, cuidando el mismo jardín que yo cuido ahora. El dinero se va, la gente cambia, pero la tierra siempre te esperará, solía decir mientras me enseñaba a sembrar. No hablaba de valor monetario, sino de un sentido de pertenencia, de tener un lugar en el mundo que es incondicionalmente tuyo. Esa lección, que en mi juventud me parecía anticuada y demasiado simple, se convirtió en la piedra angular de mi supervivencia, y sin que yo lo supiera entonces, en la clave de mi futura justicia. Unos meses antes de que yo me casara con Ricardo, mi padre enfermó gravemente. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche, me entregó una carpeta con documentos. Sofía, me dijo con una voz debilitada pero firme, quiero que esto esté a tu nombre, solo a tu nombre. Insistí en que era un regalo de bodas para ambos, pero él negó con la cabeza. Los hombres a veces se pierden en el camino, hija. Quiero asegurarme de que tú y los hijos que tengas siempre tengáis un techo seguro. Esto es tuyo, un regalo de tu madre y mío, un punto de partida que nadie te podrá quitar. En ese momento, no comprendí la profundidad de su presagio, pero obedecí. Firmamos los papeles ante un notario una semana después, un acto de amor paternal que se convertiría en mi escudo. Cuando le conté a Ricardo, se rió. Lo recuerdo perfectamente. Estaba más emocionado con los preparativos de la boda, con la lista de invitados importantes que quería que asistieran. «Qué bien, cariño. Un trozo de tierra», dijo con aire condescendiente, sin siquiera mirar los papeles. Para él, un hombre de grandes ideas y negocios visionarios, la burocracia de un título de propiedad era un detalle tedioso e insignificante. Su mente estaba en las nubes, persiguiendo fortunas imaginarias, mientras que la verdadera fortuna yacía bajo sus pies, y él era demasiado arrogante para notarlo. Esa indiferencia, ese desdén por el legado de mi familia, fue lo que selló su destino. En su prisa por conquistar el mundo, nunca se detuvo a leer la letra pequeña de nuestra vida en común. Guardo esos documentos, la escritura original de la casa y del terreno, en una vieja caja de madera de cedro junto a las fotografías de mis padres y el certificado de bautismo de mis hijos. La caja huele a tiempo y a recuerdos. Después de que Ricardo apareció en la fiesta de graduación, esa misma noche, la saqué de mi armario. Con manos temblorosas, abrí la tapa y saqué la escritura. El papel, amarillento y frágil por los años, se sentía pesado en mis manos. No era solo un documento legal, era la materialización de la previsión de mi padre. Un arma silenciosa que había estado esperando pacientemente en la oscuridad durante décadas. Tracé con el dedo la línea donde aparecía mi nombre, Sofía Ramírez, como única y absoluta propietaria. En ese instante, el miedo comenzó a transformarse en estrategia. Ahora lo observo mientras camina por mi jardín, señalando con grandilocuencia las mejoras que se podrían hacer, hablando de nuestro patrimonio y de cómo juntos podemos hacer crecer el negocio. Su audacia es casi admirable en su estupidez.
Él ve el próspero negocio de banquetes que opera en este terreno, ve una propiedad cuyo valor se ha multiplicado por 10 en los últimos años, y su mente codiciosa suma y divide por 2. Asume con la certeza de un necio que todo lo que he construido le pertenece por derecho matrimonial. No tiene la más remota idea de que está planeando su futuro sobre una tierra que legalmente nunca le perteneció y a la que no tiene ningún derecho. Está construyendo un castillo de naipes sobre una mesa que no es suya, y yo tengo el poder de soplar y derrumbarlo todo cuando elija el momento adecuado. Los días que siguieron a la graduación se convirtieron en un lento asedio. Ricardo, ignorando por completo mi fría distancia, comenzó a aparecer en mi casa por las mañanas, sin ser invitado. Llegaba con el periódico bajo el brazo y una sonrisa desarmante, como si fuera el marido que regresa de su paseo matutino. Se sentaba en mi mesa, la misma mesa donde yo había contado centavos para poder comprar leche, y comentaba sobre mi café como si fuera un experto. «Siempre te quedó un poco amargo, Sofía», decía, intentando tejer una falsa intimidad, una normalidad que era una profanación de mi rutina sagrada. Yo le respondía con monosílabos, moviéndome por mi cocina, sintiendo su presencia como una piedra en el zapato, una irritación constante que amenazaba con hacerme una herida. Luego intentó usar el pasado como un arma. Una tarde, mientras yo revisaba unas facturas, puso una vieja canción en su teléfono, una de esas baladas que solíamos bailar en la sala cuando éramos jóvenes y estábamos llenos de promesas. «¿Te acuerdas, mi amor?», preguntó, su voz cargada de una nostalgia calculada. Por un instante sentí el tirón fantasma de la joven ingenua que fui, la chica que habría creído en esa mirada de falso arrepentimiento. Pero esa chica murió de hambre y de frío hace 18 años. Lo miré fijamente, apagué su música con un toque de mi dedo en la pantalla y le dije sin emoción: «Las facturas no se van a pagar solas, Ricardo». El silencio que siguió fue denso y satisfactorio. Le había demostrado que sus viejas llaves ya no abrían ninguna puerta en mi corazón. La humillación se trasladó del ámbito privado al público de una manera que me revolvió el estómago. Tenía una reunión importante, una degustación con una pareja que planeaba una boda muy grande, un contrato que aseguraría la tranquilidad de mi negocio por meses. En medio de la reunión, Ricardo entró en mi oficina como si fuera el dueño. «Disculpen la interrupción», dijo con su encanto de vendedor de humo. «Soy Ricardo, el esposo y socio silencioso de esta genio culinario». Estrechó la mano del novio y le guiñó un ojo a la novia. «Yo le doy las ideas y ella las hace realidad». Sentí que la sangre me hervía en las venas, una rabia tan intensa que me dejó sin palabras. Tuve que forzar una sonrisa y continuar la reunión, sintiendo las miradas confundidas de mis clientes y la vergüenza quemándome por dentro. Esa noche, cuando los niños no estaban, lo confronté. «No tienes ningún derecho a presentarte en mi negocio, y mucho menos a tomar crédito por mi trabajo», le dije, mi voz temblando de ira contenida. Él me miró con una expresión de falsa inocencia, la misma que usaba cuando yo descubría sus mentiras años atrás. «¿Pero de qué hablas, Sofía? Solo intentaba ayudarte, ser un apoyo. Siempre tienes que hacer un drama de todo». El gaslighting era tan descarado, tan clásico de él, que casi me reí. Me estaba acusando de ser una exagerada por defender lo que era mío, tratando de torcer la realidad hasta que yo dudara de mi propia percepción. Era una táctica de guerra psicológica que conocía demasiado bien, diseñada para desgastarme y hacerme sentir que la loca era yo. Su siguiente movimiento fue más cruel. Intentó usar a mis hijos. Le compró a Lucas un teléfono de última generación, un regalo ostentoso que yo sabía perfectamente que no podía permitirse. Lo presentó como una ofrenda de paz, un intento de recuperar el tiempo perdido. Lucas, en su inocencia, se sintió abrumado y confundido. Delante de él, Ricardo me lanzó una indirecta envenenada. «Tu madre, con razón, es muy cuidadosa con el dinero, pero a veces un joven necesita disfrutar de las cosas buenas». Me estaba pintando como la madre tacaña y controladora, el obstáculo para la felicidad de su hijo, mientras él se erigía como el padre generoso y comprensivo. Era una manipulación vil, un intento de comprar el afecto de mi hijo
y sembrar la discordia entre nosotros. Mateo, por supuesto, no se lo tragó. Se enfrentó a Ricardo esa misma tarde. ¿De dónde sacaste el dinero para eso?, le preguntó sin rodeos. ¿Crees que puedes aparecer después de 18 años y comprar a mi hermano con un teléfono? La reacción de Ricardo fue una obra maestra de la victimización. Se encogió de hombros, adoptó una expresión de profundo dolor y dijo con la voz quebrada: «Solo quiero enmendar mis errores, hijo. Sé que te fallé, que les fallé a todos, pero he vuelto. ¿Es que un hombre no tiene derecho a una segunda oportunidad?». Valentina, que escuchaba desde la puerta, pareció conmoverse. Ricardo había logrado exactamente lo que quería: hacer que la justa ira de Mateo pareciera crueldad y apelar al corazón compasivo de Valentina, dividiendo a mis hijos una vez más. La guerra se extendió a mi círculo social, sin que yo lo supiera. Ricardo fue a la iglesia de nuestro antiguo barrio, habló con el párroco y se reencontró con viejos conocidos. Les contó una historia conmovedora sobre cómo había perdido el rumbo, cómo había vivido con un profundo arrepentimiento durante años y cómo ahora finalmente había reunido el valor para volver y pedir perdón a su familia. Pero, añadió con un suspiro de tristeza, se estaba encontrando con un muro de rencor. Estaba tejiendo una narrativa pública en la que él era el pecador arrepentido y yo era la esposa fría e implacable que le negaba la redención. Estaba envenenando el pozo, asegurándose de que si el conflicto estallaba, la opinión pública estaría de su lado. El veneno no tardó en llegar a mis oídos. Mi amiga y vecina de toda la vida, Carmen, me llamó por teléfono, su voz llena de preocupación. «Sofía, la gente está hablando», me dijo en voz baja. «Ricardo ha estado diciendo que no lo dejas ver a los chicos, que le guardas mucho rencor». Me sentí atrapada en una red invisible. Mi lucha, que hasta ahora había sido personal y silenciosa, se estaba convirtiendo en un chisme de barrio. Él estaba usando las expectativas sociales y la presión de la comunidad en mi contra, aislándome y pintándome como la mala de la historia. La sensación de injusticia era asfixiante. No solo tenía que lidiar con él en mi casa, sino también con las consecuencias de sus mentiras fuera de ella. Luego vino el primer ataque financiero directo. Llegó a casa una factura de un restaurante carísimo, un lugar al que yo jamás iría. Estaba a nombre de Familia Vargas. Había ido allí, se había dado un festín y simplemente había dejado la cuenta para que la pagara la familia. Era una suma relativamente pequeña, pero el mensaje era estruendosamente claro. Se sentía con derecho a mi dinero. Consideraba que los frutos de mi trabajo eran un fondo común del que él podía disponer a su antojo. Fue una prueba, una forma de medir hasta dónde podía llegar, de ver si yo protestaría o simplemente pagaría para evitar un conflicto. Era la primera pala de tierra que intentaba echar sobre mi autonomía financiera. La tensión finalmente quebró su fachada de hombre arrepentido. Una noche, después de que otro de sus intentos de manipulación emocional fracasara, su máscara se deslizó y vi al hombre cruel que recordaba. «No has cambiado nada, Sofía», me espetó, su voz llena de veneno. «Sigues siendo la misma mujer terca e ingenua. ¿Crees que todo esto que tienes es por ti? Has tenido suerte. Eso es todo. Una suerte que se te va a acabar. Sin un hombre de verdad que te guíe, lo perderás todo». Sus palabras me golpearon, como piedras, no porque las creyera, sino porque revelaron su verdadero pensamiento. Él no veía mi éxito como el resultado de mi esfuerzo, sino como una anomalía que él había regresado para controlar y reclamar. El siguiente fin de semana, organizamos una comida con mis primos y tías, una reunión familiar que hacemos cada pocos meses. Ricardo, al enterarse, se invitó a sí mismo. Durante toda la comida, actuó como el patriarca perdido, contando viejas anécdotas familiares, recordando con nostalgia momentos en los que él ni siquiera estuvo presente, encantando a mis tías con su carisma. Se estaba insertando en el tejido de mi familia extendida, haciéndose indispensable, volviéndose parte de la estructura. Comprendí su estrategia. Si lograba que el resto de la familia lo aceptara, le sería mucho más difícil a mis hijos y a mí rechazarlo. Me estaba acorralando social y emocionalmente,
dejando cada vez menos espacio para respirar. El golpe final, el que rompió la última fibra de mi paciencia, llegó una noche mientras yo trabajaba en mi oficina. Entró sin llamar, con unos papeles en la mano que resultaron ser estimaciones inmobiliarias de la zona. «He estado pensando, Sofía», dijo con un tono de hombre de negocios. «La casa y el terreno valen una fortuna. Podríamos hipotecarlo todo, conseguir un gran préstamo y ampliar el negocio, montar un restaurante de verdad, no solo un servicio de banquetes. Sería un verdadero negocio familiar». El aire se me escapó de los pulmones. «No». Solo quería mi dinero. Quería tomar el control de mi vida entera, de mi negocio, de la casa de mis padres, y arriesgarlo todo en una de sus fantasías grandiosas. Quería destruir mi seguridad, la seguridad de mis hijos, para alimentar su ego. En ese momento, la decisión se tomó. El tiempo de la estrategia silenciosa había terminado. En el instante en que Ricardo pronunció la palabra hipotecar, algo dentro de mí se rompió de forma limpia y silenciosa, como una fina capa de hielo, bajo una presión insoportable. Lo miré, y por primera vez desde su regreso, no vi al hombre que una vez amé, ni al padre ausente de mis hijos, ni siquiera a un fantasma del pasado. Vi a un depredador con los ojos brillantes, mirando mi vida entera no como un hogar, sino como una carcasa de la que alimentarse. Todo el cansancio, la ira contenida y la frustración de las últimas semanas se evaporaron y fueron reemplazados por una calma glacial, una claridad de propósito tan afilada como un cuchillo. Ya no se trataba de soportar, de gestionar o de resistir, se trataba de extirpar. El punto de ruptura no fue un grito, fue un susurro helado en mi alma que decía: «Se acabó». Lo miré y asentí lentamente, una actriz consumada en el papel de su vida. «Es una idea muy grande, Ricardo», le dije. Mi voz era un modelo de consideración y calma. «Necesito tiempo para pensar en algo así». Vi un destello de triunfo en sus ojos, la convicción arrogante de que su poder de persuasión había funcionado, que yo estaba cediendo. No tenía idea de que mi calma no era sumisión, sino la quietud de un cazador que ha localizado a su presa y espera el momento perfecto para actuar. Dejarlo creer que estaba ganando era el primer movimiento de mi plan. Necesitaba que se sintiera seguro, que bajara la guardia, que se adentrara aún más en la trampa que él mismo, sin saberlo, me estaba ayudando a construir. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi cocina, en la misma silla donde tantas noches había llorado, hasta quedarme sin lágrimas. Pero esta vez no había llanto, solo había el zumbido de mi mente, trabajando con una eficiencia despiadada. Repasé cada manipulación, cada humillación, cada mentira que había esparcido desde su regreso. Comprendí que mantenerme a la defensiva, reaccionando a sus ataques, era una estrategia perdedora. Él se alimentaba del drama, del conflicto. La única manera de ganar no era jugar a su juego, sino terminarlo, dejar de ser una víctima de sus caprichos y convertirme en la arquitecta de su merecido final. El plan comenzó a formarse en la oscuridad, pieza por pieza, un mecanismo de relojería silencioso y letal. Durante años, había anhelado en secreto una forma de reconocimiento por su parte. Una parte estúpida y vergonzosa de mí esperaba que al ver lo que había construido, sintiera algo parecido al respeto, o al menos al remordimiento. Esa noche, maté esa esperanza para siempre. Entendí que un hombre como Ricardo no respeta el sacrificio ni la resiliencia, solo entiende y respeta el poder. No iba a suplicarle más por decencia, ni a esperar que reconociera mi valor. Dejé de necesitar su aprobación o su arrepentimiento. En su lugar, decidí que le enseñaría una lección sobre el poder. No el poder ruidoso y fanfarrón que él creía tener, sino el poder silencioso, subestimado y absoluto de una mujer que protege lo que es suyo, armado con la verdad y la ley. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar la cocina, hice la primera llamada. Mis dedos estaban firmes mientras marcaba el número. No era un número que usara a menudo, pero lo sabía de memoria. Cuando contestaron al otro lado, mi voz sonó extrañamente ajena, más fuerte y segura de lo que me había sentido en semanas. «Laura, buenos días. Soy Sofía Ramírez.
dije, omitiendo cualquier formalidad innecesaria. Hubo una pausa de sorpresa en la línea, y luego una voz cálida. «Sofía, qué alegría. ¿Está todo bien?» Yo respiré hondo, mirando por la ventana el jardín que mi padre me había legado. «Necesito tu ayuda profesional, Laura», dije con una claridad que no admitía discusión. Ha llegado el momento de sacar la basura. Laura era más que una abogada. Era una amiga de la infancia, una de las pocas personas que conocía la versión de mí anterior a Ricardo. Había sido testigo de mi lucha desde el principio. Me había traído comida cuando no tenía nada y había cuidado a mis hijos para que yo pudiera hacer mis primeras entregas. Ahora era una de las abogadas de familia más respetadas de la ciudad. Confiar en ella no era solo una decisión estratégica, era un acto de fe. Sabía que ella no solo vería un caso legal, sino que entendería la profunda herida personal que había detrás. Necesitaba a alguien que luchara por mí, no solo con el Código Civil en la mano, sino con el corazón de una amiga que conoce toda la historia. Esa misma tarde, Laura se sentó en la mesa de mi cocina. El mismo lugar donde Ricardo había intentado seducirme con nostalgia se convirtió en mi cuartel general. Le serví un café y, sin más preámbulos, saqué la vieja caja de cedro. Puse la escritura de la propiedad sobre la mesa, entre las tazas, mientras ella la examinaba. Con sus ojos expertos, recorriendo las cláusulas y las firmas, le conté todo. Cada episodio, cada manipulación, la propuesta de la hipoteca. Ella escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, levantó la vista del documento y me dio una sonrisa pequeña y feroz. «Sofía», dijo, «esto no es solo una escritura, es una fortaleza, y él ni siquiera sabe que está afuera, bajo la lluvia». El plan comenzó a tomar forma: divorcio por abandono de hogar y una orden de alejamiento. A partir de ese día, mi comportamiento en casa cambió sutilmente. Dejé de ser fríamente distante y empecé a mostrar un calculado interés en las ideas de Ricardo. Le hacía preguntas sobre su supuesto restaurante. Le pedía detalles sobre el menú que imaginaba, sobre la decoración. Él, en su infinita arrogancia, confundió mi estrategia con capitulación. Creía que me estaba convenciendo, que su brillantez me estaba ganando. No se daba cuenta de que cada palabra que pronunciaba, cada plan que detallaba, era una confesión de sus verdaderas intenciones. Yo no estaba escuchando a un futuro socio, estaba tomando declaración a un ladrón. Lo estaba dejando hablar, animándolo a construir un castillo de sueños en el aire, sin saber que yo, en silencio, estaba cavando los cimientos de su caída. El primer movimiento de nuestra partida de ajedrez fue sutil, casi imperceptible. Siguiendo el consejo de Laura, le envié a Ricardo un correo electrónico formal, redactado con una cortesía impecable. Le explicaba que, para regularizar y actualizar nuestros archivos familiares para el futuro, necesitaría que me proporcionara un resumen de su situación financiera y sus declaraciones de impuestos de los últimos años. Era una petición razonable, envuelta en una lógica burocrática que no podía rechazar sin parecer sospechoso. Su reacción fue la que esperábamos, una mezcla de diversión y fastidio. «Sofía, siempre tan organizada», me dijo con una sonrisa condescendiente. «Claro, te enviaré esos aburridos papeles». Estaba tan seguro de su control sobre la situación que no vio el anzuelo oculto en la carnada. Esa fue nuestra primera victoria silenciosa. Los documentos que nos envió eran escasos y claramente incompletos, pero fueron suficientes. Laura se los entregó a un investigador, un hombre discreto y eficiente que convirtió esa pequeña migaja de información en un banquete de verdades. Un par de días después, mi abogada me llamó. «Lo tenemos, Sofía», dijo, su voz vibrando con una emoción contenida. «No solo está en la ruina, sino que tiene una deuda considerable con un antiguo socio de un negocio en otra ciudad, un negocio que fracasó estrepitosamente». Al colgar el teléfono, no sentí una alegría vengativa, sino la fría satisfacción de la confirmación. El castillo de naipes Maunomattuestros. Ricardo tenía unos cimientos aún más podridos de lo que imaginaba. Mi plan no solo era justo, era necesario. Armada con esta nueva información, esperé el momento oportuno. Llegó una noche, durante la cena,
Mientras Ricardo se jactaba de sus supuestos éxitos pasados, adornando sus historias para impresionar a Lucas, en una pausa de su monólogo, intervine con una inocencia estudiada. Hablando de negocios, el otro día me encontré con un primo lejano que mencionó una empresa llamada Vargas Imports. Me dijo que eras el dueño. Qué pena lo que pasó. Sonaba como una idea prometedora. El efecto fue inmediato. Su sonrisa se congeló. Sus ojos parpadearon rápidamente y por una fracción de segundo vi un destello de pánico puro. Se recompuso rápidamente, murmurando algo sobre socios desleales, pero el golpe había dado en el blanco. Le había demostrado que yo sabía más de lo que él creía, que su pasado no estaba tan enterrado como pensaba. Esa pequeña victoria psicológica tuvo un efecto. Dominó en la dinámica familiar. Mateo, que había estado observando la escena con atención, pareció sentir el cambio en el equilibrio de poder. A partir de esa noche, dejó de discutir con Ricardo. En su lugar, lo trataba con una indiferencia absoluta. Un silencio gélido contra el que el encanto de Ricardo se estrellaba y se rompía en pedazos. Valentina, por su parte, empezó a cambiar su compasión por un escepticismo agudo. Empezó a hacerle a Ricardo preguntas incisivas, con la precisión de la abogada en la que se estaba convirtiendo, sobre sus planes de futuro, sobre sus finanzas, preguntas que él esquivaba con creciente dificultad. Mi silenciosa ofensiva les estaba dando a mis hijos el permiso para fortalecer sus propias defensas. Ver esa primera grieta en su armadura de arrogancia me dio una fuerza que no esperaba. Fue un recordatorio de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre lucha por salir a la luz. Si estás disfrutando de cómo se desarrolla esta historia y quieres saber qué pasa después, suscríbete y acompáñame en este viaje. Juntos veremos si la justicia realmente tarda, pero llega, porque los siguientes pasos que di fueron diseñados para que él mismo se acorralara sin escapatoria posible. Y créeme, no querrás perdértelo. Mi siguiente movimiento fue aceptar su idea de ir al banco. Tienes razón, Ricardo, le dije un día, para su sorpresa y deleite. Deberíamos hablar con un asesor sobre ese préstamo para el restaurante. Pero hagámoslo bien, de forma profesional. Por supuesto, el asesor era un contacto de Laura, un profesional experimentado que aceptó ayudarnos. El objetivo no era conseguir un préstamo, sino crear un escenario formal donde Ricardo tuviera que exponer sus mentiras frente a un tercero imparcial. Él, creyendo que era una señal de mi rendición, aceptó con entusiasmo, preparándose para deslumbrar al banquero con su visión empresarial. No sabía que se estaba preparando para entrar en un interrogatorio disfrazado de reunión financiera. La escena en el banco fue mejor de lo que había imaginado. Ricardo, con su mejor traje, expuso su plan con una grandilocuencia teatral, hablando de nuestros activos, nuestro capital y el potencial de nuestra propiedad. El asesor, un hombre de rostro impasible, escuchó pacientemente. Cuando Ricardo terminó, el asesor hizo la pregunta clave con una calma exquisita. «Excelente visión, señor Vargas. Para empezar a evaluar la viabilidad, ¿podría proporcionarnos la documentación que acredite su contribución financiera al patrimonio familiar que menciona?» Ricardo se quedó en blanco. Tartamudeó. Habló de capital intelectual y visión estratégica, pero no pudo presentar ni un solo papel, ni un solo recibo. La verdad quedó suspendida en el aire de la estéril sala de reuniones. Él no había aportado nada. Salimos del banco en un silencio tenso. Ricardo ya no era el empresario triunfante, sino un hombre visiblemente irritado. «¡Qué idiota! No entiende nada de negocios», farfullaba, culpando al asesor por su propia incapacidad para respaldar sus afirmaciones. Días después, intentó una nueva táctica. «Mira, Sofía, estos burócratas solo ponen problemas. ¿Por qué no firmas tú los papeles para el préstamo? Eres la titular, será más rápido». Ahí estaba mi segunda victoria. Con una calma que lo desquició, respondí: «No creo que sea prudente, Ricardo. El señor Robles fue muy claro sobre la necesidad de transparencia. Seguiremos sus recomendaciones». Había usado su propio plan para neutralizarlo, utilizando la autoridad de un profesional para rechazar sus demandas.
Estaba atrapado en su propia mentira. Esa misma semana, di otro paso crucial, esta vez puramente para mi protección. Fui a mi banco, no al que visité con Ricardo, y abrí una nueva cuenta de empresa a mi nombre, una cuenta que solo yo controlaba. Con la ayuda de mi contable, comencé el proceso de transferir todos los activos líquidos de Delicias de Sofía a esa nueva cuenta segura. Fue un movimiento administrativo, silencioso y sin dramas, pero para mí fue un acto de liberación monumental. Estaba construyendo un cortafuegos financiero, asegurándome de que cuando todo se derrumbara, las llamas de su desastre no pudieran alcanzar el imperio que tanto me había costado construir. Estaba, legal y financieramente, reclamando mi independencia absoluta. El equilibrio de poder había cambiado de forma irrevocable. Él aún vivía bajo mi techo, pero ya no era un sitiador. Era un prisionero de su propia farsa, aunque todavía no lo supiera del todo. Una tarde lo vi desde la ventana de la cocina. Estaba en el jardín, de espaldas a mí, hablando por teléfono. Su postura era encorvada, su voz un murmullo tenso y suplicante. Probablemente hablaba con uno de sus acreedores. En ese momento, la imponente figura del patriarca que regresaba se desvaneció por completo, revelando la patética realidad. Un hombre desesperado, acorralado y sin opciones. Yo ya no era su víctima potencial. Era una espectadora, observando tranquilamente cómo la marea de sus propias mentiras subía a su alrededor, preparándome para el momento final. El día elegido fue un domingo bañado por el sol. Orquesté el escenario a la perfección. El jardín estaba en su máximo esplendor, las mesas vestidas con manteles blancos y la comida, mi comida, era una sinfonía de aromas y sabores. Invité a mis primos, a mis tías, a nuestros amigos más cercanos y, por supuesto, a mis hijos. Era un almuerzo familiar, la escena perfecta para la última actuación de Ricardo. Él se movía entre los invitados con la soltura de un anfitrión consumado, rellenando copas de vino, contando chistes, aceptando elogios por un éxito que no era suyo. Estaba radiante de confianza, creyendo que aquel evento, ideado por él, sería la ceremonia pública que sellaría su regreso y mi capitulación. El aire vibraba con una tensión que solo yo, mis hijos y mi abogada, sentada discretamente en una esquina, podíamos sentir. A mitad de la comida, tal como yo había previsto, Ricardo se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor para pedir silencio. La sonrisa en su rostro era amplia, beatífica, la de un hombre que se siente dueño del universo. «Familia, amigos», comenzó, su voz resonando con una falsa emotividad. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, celebrando lo que es más importante en la vida, la reunión de la familia». Mis hijos me miraron, sus rostros una mezcla de aprensión y determinación. Mateo tenía la mandíbula apretada. Valentina me tomó la mano por debajo de la mesa. Lucas observaba a su padre con una mirada indescifrable. Yo les di un apretón casi imperceptible a los dedos de Valentina, una señal silenciosa. «Estoy lista». Su discurso fue la obra cumbre de su hipocresía. Habló de los caminos equivocados, del tiempo perdido y de la sabiduría que solo llega con los años y el arrepentimiento. Se pintó a sí mismo como un hombre que había vagado por el desierto y que finalmente había encontrado el camino de vuelta a su oasis, a su hogar. Y entonces me miró directamente a los ojos, frente a todos. «Pero mi mayor deuda es con ella, con mi increíble Sofía», dijo, su voz temblorosa de fingida emoción. «Ella ha sido la roca, el faro en la tormenta, y espero que me permita pasar el resto de mis días demostrándole que he vuelto para ser el esposo y el padre que todos ustedes siempre merecieron». Levantó su copa. «Por las segundas oportunidades». En ese preciso instante, mientras el eco de Fiemtozner, sus palabras aún flotaba en el aire y los invitados se preparaban para brindar, me puse de pie. Lo hice con lentitud, sin agresividad, pero con una firmeza que detuvo en seco todos los movimientos. El silencio cayó sobre el jardín, un silencio denso y expectante. «Gracias por tus palabras, Ricardo», dije, mi voz sonando clara y fuerte, sin un atisbo de temblor. «Pero antes de que nadie brinde, creo que es fundamental que todos conozcan la verdad completa detrás de esta
Reunión familiar. Rostro de Ricardo cambió. Su sonrisa se tensó. Una sombra de incertidumbre cruzó sus ojos por primera vez. Sintió que el guión se le escapaba de las manos. Fue la señal. Laura, mi amiga y abogada, se levantó también y se acercó a nuestra mesa, con una carpeta de cuero en las manos. Su presencia profesional y serena transformó instantáneamente la escena. Ya no era un simple drama familiar. Era algo más, algo oficial y serio. Ricardo la miró, luego a mí, su confusión convirtiéndose visiblemente en alarma. «¿Qué significa esto, Sofía?», preguntó, su tono perdiendo el barniz de amabilidad y revelando una nota de irritación. Yo no le respondí. En su lugar me dirigí a nuestros invitados, que nos observaban con la respiración contenida, como si estuvieran en un teatro justo antes de que cayera el telón. «Ricardo les ha hablado de arrepentimiento», continué, mi mirada fija en él, «pero ha omitido el pequeño detalle de sus motivaciones reales. No has vuelto por amor, Ricardo. Has vuelto porque estás desesperado». Un murmullo recorrió a los invitados. «Has vuelto porque tu último negocio fracasó estrepitosamente, porque le debes dinero a mucha gente y porque nos viste a nosotros, a tu familia abandonada, como tu última y más conveniente tabla de salvación». Dije el nombre de su empresa fallida y el de su socio estafado. La palidez de su rostro fue toda la confirmación que nuestros invitados necesitaron. La máscara de hombre redimido se estaba resquebrajando frente a todos. Fue entonces cuando Laura dio un paso al frente. Abrió su carpeta y sacó 2 documentos. Su voz era tranquila pero cortante. La voz de la ley. «Señor Vargas, me llamo Laura Fuentes y soy la abogada de la señora Ramírez», dijo, tendiéndole el primer documento. «Esta es una copia de la demanda de divorcio que se ha presentado en su contra esta mañana, alegando abandono de hogar por un período de 18 años. Luego, le entregó el segundo papel. «Y esta es una orden de alejamiento provisional, emitida por un mitaciencios, juez, que le prohíbe acercarse a mi clienta, a sus hijos o a su lugar de trabajo. Le pido que recoja sus pertenencias y se marche inmediatamente». Ricardo se quedó mirando los papeles, su mano temblando. La humillación era total. Estaba lívido. «Tú no puedes hacerme esto», gritó finalmente, perdiendo todo el control. «Esta es mi casa tanto como tuya. Todo lo que has construido. La mitad de todo esto me pertenece por ley». Fue la frase que yo había estado esperando. El último clavo que necesitaba para su ataúd. Lo dejé gritar. Lo dejé exponer su codicia ante todos. Cuando finalmente se calló, el silencio volvió a reinar, más pesado que antes. Lo miré, ya no con ira, sino con una especie de lástima fría. «Ahí es donde te equivocas, Ricardo», le dije. «Esta casa nunca, ni por un solo día fue tuya», declaré, mi voz resonando en cada rincón del jardín. «Mi padre, en su infinita sabiduría, puso esta propiedad a mi nombre, y solo al mío, antes de que tú y yo nos casáramos. En tu prisa por hacerte rico, en tu desdén por las pequeñas cosas, nunca te molestaste en mirar la escritura. Nunca te interesó. Así que no tienes derecho a nada, ni a un ladrillo de esta casa, ni a una silla de esta mesa, ni a una migaja de la comida que he preparado con mi trabajo. No eres dueño de nada aquí, porque nunca invertiste nada, solo abandono». El colapso de su rostro fue absoluto. La arrogancia, la confianza, el encanto, todo se desvaneció, dejando al descubierto a un hombre pequeño, patético y derrotado. Miró a su alrededor, buscando un aliado, una mirada de simpatía en la multitud, pero solo encontró los ojos de mis tías, que lo miraban con decepción, y los de mis amigos, que lo veían con desprecio. Mis hijos estaban de pie, a mi lado, un frente unido e inquebrantable. La justicia, la verdadera justicia. No había necesitado gritos ni venganza. Solo necesitaba la luz del sol y el peso de la verdad. «El almuerzo ha terminado para ti, Ricardo», le dije con una calma definitiva. «Por favor, vete». Y él, sin otra palabra, se dio la vuelta y se marchó. Cuando el último invitado se fue, un silencio inmenso y pacífico descendió sobre el jardín. Mis hijos y yo nos quedamos allí, en medio de las mesas a medio recoger, no con la euforia de una victoria,
sino con la calma profunda que sigue al final de una larga y violenta tormenta. Recogimos los platos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, pero por primera vez en semanas, el aire no estaba cargado de tensión, sino de un alivio palpable, casi tangible. Era como si la casa entera, la tierra misma, hubiera exhalado un suspiro contenido durante 18 años. Esa noche, por primera vez desde su regreso, cerré la puerta de mi casa sin pasar el cerrojo 2 veces. Ya no había ningún monstruo del que esconderse. La guerra había terminado. Las noticias sobre Ricardo nos llegaron en fragmentos, a través de la red de parientes y conocidos, sin la perspectiva de acceder a mi supuesto patrimonio. Su castillo de naipes se derrumbó con una rapidez asombrosa. Los acreedores, que al parecer había mantenido a raya con la promesa de una inminente inversión familiar, se abalanzaron sobre él. Perdió el coche de alquiler en el que había llegado, y unos días después nos enteramos de que había dejado la ciudad sin decirle a nadie a dónde iba. Su derrota no fue solo social, fue total y absoluta. Se fue de la misma manera en que había vivido, sin nada que ofrecer, llevándose solo sus deudas y el peso de su propia farsa. Desapareció, esta vez no como un misterio, sino como una consecuencia inevitable. Más allá de las pérdidas materiales, su derrota simbólica fue la más devastadora para un hombre como él. Perdió la única cosa que su ego no podía soportar perder: la narrativa. En una sola tarde pasó de ser el patriarca pródigo que regresaba en busca de redención a ser un estafador de poca monta. Un hombre que intentó manipular y robar a la familia que había abandonado. Perdió cualquier posibilidad, por remota que fuera, de tener una relación con sus hijos. Perdió su nombre y su historia en la comunidad que una vez lo conoció. Se convirtió en un cuento con moraleja, una anécdota vergonzosa. Su mayor temor, el de ser visto como un fracasado, se había hecho realidad de la forma más pública y humillante posible. En los días siguientes, sentí cómo un peso que ni siquiera sabía que seguía llevando se disolvía. Era la carga de ser la abandonada, la mujer definida por la ausencia de un hombre. Con su derrota pública y mi victoria silenciosa, esa etiqueta se desintegró para siempre. Ya no era la pobre Sofía que Ricardo Vargas había dejado atrás. Era Sofía Ramírez, la mujer que se había defendido, que había protegido a su familia y que había reclamado su historia. Un sentimiento de ligereza se instaló en mi pecho, una paz que no venía de la ausencia de conflicto, sino de la certeza de mi propia fuerza. Podía respirar hondo sin sentir esa opresión familiar en el esternón. Era libre. Mi vida recuperó su ritmo, pero la música era diferente, más alegre. El aroma del café por la mañana parecía más intenso, los colores de las flores en mi jardín, más vibrantes. Mi trabajo en Delicias de Sofía dejó de ser un simple medio de supervivencia para convertirse en una fuente de orgullo y alegría pura. Cada evento que organizaba, cada pastel que decoraba, era una celebración de mi independencia y mi talento. Comencé a permitirme pequeños lujos que antes consideraba impensables. Una tarde libre para leer en el porche, una cena con mi amiga Laura sin hablar de problemas, un vestido nuevo de un color brillante. No solo estaba reconstruyendo mi vida, estaba empezando a disfrutarla de verdad, sin sombras ni fantasmas. La confrontación, lejos de rompernos, nos unió como familia de una manera que nunca antes habíamos experimentado. La ira de Mateo, ese volcán que había estado activo durante casi 2 décadas, finalmente se calmó, dejando en su lugar un profundo y silencioso respeto por mí. Valentina, mi dulce mediadora, ahora miraba el mundo con la compasión de siempre, pero con una nueva capa de sabiduría y cautela. Y Lucas, mi hijo menor, finalmente tuvo la respuesta a la pregunta que había pesado sobre su vida. Vio la verdad con sus propios ojos, y su amor y lealtad se solidificaron, ya sin fisuras de duda. Mis hijos ya no me veían solo como su madre abnegada, sino como la leona que había defendido su territorio con una inteligencia feroz. Con Ricardo, el rompimiento fue, por supuesto, definitivo y absoluto. No hubo llamadas de arrepentimiento, ni cartas de disculpa, y aunque las hubiera habido, no habrían encontrado ninguna puerta abierta. Entendí que el verdadero perdón no siempre significa reconciliación.
En mi caso, perdonar significaba liberarme a mí misma del rencor que me envenenaba, aceptar que el pasado no podía cambiarse y soltar la esperanza de que él se convirtiera en el hombre que nunca fue. La orden de alejamiento era más que un documento legal. Era el símbolo de una frontera permanente que había trazado para proteger mi paz. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para siempre. Pero el acto final de liberación no fue perdonarlo a él, sino perdonarme a mí misma. Perdoné a esa joven esposa que se enamoró de un espejismo, que ignoró las señales de advertencia por miedo a la soledad. Perdoné a la madre joven y asustada, que se sintió culpable e insuficiente durante tantos años. Comprendí que su vulnerabilidad no había sido una debilidad, sino una consecuencia de amar con un corazón abierto. Al enfrentarme a Ricardo, no solo estaba defendiendo mi presente, sino que también estaba honrando a esa mujer que fui, diciéndole a su fantasma que su sufrimiento no había sido en vano, que de sus cenizas había nacido una fuerza indestructible. Ahora, cuando miro hacia el futuro, ya no veo un camino que debo recorrer sola, sino una avenida llena de posibilidades que puedo explorar con alegría. La historia de la esposa abandonada ha terminado. Ha concluido con un punto final, no con puntos suspensivos. La que comienza ahora es la historia de Sofía Ramírez, una mujer dueña de su destino, una empresaria exitosa, una madre orgullosa y por primera vez en mucho, mucho tiempo, un ser humano completo, en paz y absolutamente libre. Mi patrimonio no está en los títulos de propiedad, sino en la resiliencia de mi espíritu y en el amor inquebrantable de mi familia. Y esa es una riqueza que ningún ladrón puede volver a amenazar jamás. Si algo he aprendido en este largo y tortuoso viaje, es que la palabra familia tiene muy poco que ver con los lazos de sangre o los apellidos compartidos. La verdadera familia no es un derecho de nacimiento que se puede reclamar a conveniencia, después de años de silencio y abandono. La verdadera familia se construye día a día, con el cemento del sacrificio, la lealtad incondicional y la presencia constante en los momentos difíciles. Se teje con las manos que te alimentan, con los hombros que te sostienen cuando quieres derrumbarte y con los corazones que celebran tus victorias como si fueran propias. Ricardo creyó que podía volver y reclamar un lugar en la mesa solo por compartir un apellido, sin entender que mis hijos y yo ya éramos una familia completa, forjada en el fuego de su ausencia. Esta experiencia también me enseñó una lección fundamental sobre el valor propio. Durante años, creí que mi valor como mujer residía en ser una buena esposa, en ser elegida y amada por un hombre. Su abandono me hizo sentir que no valía nada, pero la necesidad me obligó a buscar dentro de mí recursos que no sabía que poseía, a construir una vida desde los cimientos con mis propias manos. Y en ese proceso, descubrí que mi valor no dependía de la aprobación de nadie. Mi verdadero valor estaba en mi resiliencia, en mi capacidad para transformar el dolor en fuerza y las cenizas en un futuro próspero. A veces, los mayores regalos de la vida vienen envueltos en el papel más doloroso. La justicia, he descubierto, rara vez es el estruendo de una venganza explosiva. A menudo, es un proceso mucho más silencioso y orgánico. Es simplemente el momento en que la verdad, como el agua que se filtra por las grietas, finalmente emerge a la superficie y erosiona los cimientos de la mentira. Yo no destruí a Ricardo. Él se destruyó a sí mismo. Su propia arrogancia fue la que le impidió ver la verdad sobre la propiedad de la casa. Su propia codicia fue la que lo expuso frente a todos. Yo solo me encargué de abrir las ventanas para que la luz del sol entrara e iluminara la podredumbre que él intentaba ocultar. La justicia, al final, no fue un acto de agresión, sino de revelación. El respeto y la dignidad son las dos columnas que sostienen el alma, y no se pueden exigir, se deben inspirar con el ejemplo. Ricardo volvió exigiendo el respeto inherente a un padre y un esposo, sin haber hecho nada para merecerlo. Olvidó que el respeto se gana con cada noche de preocupación, con cada sacrificio hecho en silencio, con cada promesa cumplida. Mi camino no fue para arrancarle el respeto a él, sino para cultivar y defender mi propia dignidad. Y esa dignidad la encontré no en la confrontación,
sino en la calma, en la estrategia, en la protección feroz de mi paz y la de mis hijos. La dignidad es un jardín interior. Si no lo cuidas tú misma, nadie más lo hará. Por eso, si una sola lección pudiera extraer de todo esto, sería esta. La paz, que tanto te ha costado construir, es tu tesoro más sagrado, y tienes no solo el derecho, sino el deber de protegerla ferozmente. A veces, proteger esa paz significa cerrar la puerta al pasado, incluso si ese pasado regresa con una sonrisa encantadora y un ramo de promesas. Tienes que estar dispuesta a podar las ramas muertas para que el árbol pueda seguir creciendo fuerte y sano. No es un acto de crueldad, es el acto de supervivencia y amor propio más fundamental que existe. No le debes segundas oportunidades a quien te destrozó la primera vez. Al final, la moraleja de mi vida es simple. La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad y el amor te convierten en familia. El mayor acto de poder no es vengarte de quienes te hicieron daño, sino construir una vida tan plena y feliz que su recuerdo ya no tenga espacio en ella. Conviértete en el guardián inquebrantable de tu propia paz. Gracias por haberme acompañado en este viaje tan íntimo y personal. Si mi historia te ha resonado, si te ha recordado tu propia fuerza o la de alguien que amas, te invito a compartirla. A veces, nuestras cicatrices pueden ser el mapa que ayude a otros a navegar su propia oscuridad.